Publicó el aviso en el tablón del pueblo sin muchas esperanzas. El rancho era grande, la tierra dura y el silencio pesaba más que el trabajo. Desde que sus padres murieron y sus hermanos se marcharon, él se había quedado solo, hablando más con los animales que con las personas. Necesitaba un jornalero, alguien que ayudara con las cercas, el ganado y las cosechas, pero en el fondo también necesitaba oír otra voz humana antes de olvidar cómo se sentía. Pasaron 3 días sin respuesta. Al cuarto, cuando el sol apenas despuntaba y la escarcha aún cubría el suelo, escuchó pasos tímidos acercándose a la casa. No eran firmes ni decididos, sino inseguros, como si quien caminaba dudara a cada momento. Al abrir la puerta, no vio al hombre fuerte que había imaginado, sino a una joven delgada, con el vestido gastado y los pies descalzos, enrojecidos por el frío. Ella levantó la mirada despacio. Tenía los ojos cansados, pero no derrotados. Le dijo su nombre en voz baja y explicó que había visto el aviso. No tenía experiencia formal, solo años de trabajo duro en granjas ajenas, casas donde nunca fue bienvenida y caminos recorridos sin destino. Cuando él le preguntó por qué no llevaba zapatos, ella bajó la vista y respondió con sencillez que los había dejado atrás para poder seguir caminando. El ranchero sintió algo extraño en el pecho, una mezcla de sorpresa y vergüenza por haber esperado otra cosa. Pensó en decirle que aquel no era lugar para una muchacha sola, que el trabajo era pesado y la vida áspera. Pero también vio sus manos agrietadas, señales claras de alguien que no le temía al esfuerzo. Le ofreció agua caliente y un pedazo de pan antes de decidir nada. Ella aceptó como si fuera un regalo invaluable. Mientras comía, le contó retazos de su historia sin dramatizarla. Había crecido saltando de un hogar a otro, siempre como ayuda, nunca como familia. Cuando enfermó, la echaron. Cuando pidió pago justo, la expulsaron. Aprendió a no pedir demasiado y a seguir adelante aunque doliera. Él escuchó en silencio, dándose cuenta de que aquella joven había conocido más abandono del que él había imaginado posible. Finalmente, le dijo que podía quedarse una noche, solo para descansar. Mañana hablarían del trabajo. Ella asintió con gratitud, como si no esperara más. Esa noche durmió en el cuarto pequeño junto a la cocina, envuelta en mantas viejas pero limpias. Él, en su habitación, no logró conciliar el sueño. Por primera vez en años, la casa no se sentía vacía. Al amanecer, la encontró ya despierta, barriendo el porche con una escoba improvisada. Se había levantado antes que él, sin que nadie se lo pidiera. Durante el desayuno, hablaron del rancho, de los animales, de las tareas diarias. Ella escuchaba con atención, haciendo preguntas prácticas. No buscaba compasión, solo una oportunidad. Decidieron probar. Los primeros días fueron duros. El trabajo no daba tregua y el clima tampoco. Sin embargo, ella no se quejaba. Aprendía rápido, observaba todo, y cuando se equivocaba, corregía sin excusas. Él comenzó a confiarle más tareas, y ella respondía con responsabilidad silenciosa. Poco a poco, el rancho empezó a sentirse diferente, más vivo, más cuidado. Con el tiempo, él notó detalles pequeños pero importantes. La mesa siempre estaba ordenada, el agua hervida, las herramientas limpias. Ella cantaba bajito mientras trabajaba, melodías sencillas que parecían traer calma al lugar. Él, sin darse cuenta, empezó a sonreír más, a esperar el final del día para compartir la cena y algunas palabras. Un día, le regaló un par de botas nuevas. No lo hizo con solemnidad, solo las dejó junto a la puerta. Ella las miró largo rato antes de ponérselas. Cuando lo hizo, sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó esconder. Él fingió no notarlo, entendiendo que aquel gesto significaba más de lo que cualquier palabra podría expresar. Pasaron las estaciones. La joven dejó de ser la chica sin zapatos, para convertirse en parte esencial del rancho. El pueblo empezó a notarla, a saludarla con respeto. Algunos murmuraban, otros juzgaban, pero a él ya no le importaba. Sabía lo que veía cada día, una persona honesta, fuerte y agradecida, alguien que había encontrado un lugar donde quedarse. Una noche, durante una tormenta intensa, el techo del granero cedió. Trabajaron juntos bajo la lluvia para salvar a los animales. Empapados y agotados, se refugiaron en la casa. Entre risas nerviosas y manos temblorosas, se dieron cuenta de algo que había crecido en silencio entre ellos. No fue una confesión dramática, solo una mirada sostenida, un entendimiento profundo. Ella fue la primera en hablar. Dijo que no quería irse nunca, pero que tampoco quería ser una carga.
Él respondió que desde que había llegado, el rancho y su vida eran más ligeros. No habló de amor, pero tampoco hizo falta. Ambos sabían que aquello que habían construido no era solo trabajo compartido, sino un hogar. Con el tiempo, dejaron de presentarse como patrón y jornalera. El pueblo los vio caminar juntos, tomar decisiones juntos, reír juntos. La joven que llegó descalza ya no lo estaba, pero tampoco había olvidado de dónde venía. Él, que había vivido solo tanto tiempo, había aprendido que la familia no siempre llega como uno la imagina, sino como uno la necesita. El aviso seguía colgado en el tablón, amarillento y casi ilegible. Nadie lo quitó. Era un recordatorio silencioso de que, a veces, lo que buscas no es lo que llega, pero puede quedarse para siempre y convertirse en todo lo que jamás creíste posible. El sol apenas comenzaba a asomarse sobre las colinas cuando don Manuel, un ranchero solitario, salió a revisar sus tierras. El rancho había sido su vida durante décadas, pero la soledad se había convertido en un peso difícil de soportar. Sus empleados eran pocos y dedicados, pero él necesitaba a alguien más, alguien joven y dispuesto a trabajar la tierra. Así que, con cierto temor y esperanza, decidió publicar un aviso en el pueblo, buscaba un jornalero para ayudar en la granja. Pasaron los días, y los candidatos fueron llegando. Algunos eran trabajadores experimentados, otros simplemente curiosos, pero ninguno parecía adecuado para las necesidades de don Manuel. Cada uno que se acercaba a su puerta le recordaba lo difícil que era confiar en alguien nuevo, especialmente después de tantos años viviendo solo. Sin embargo, había algo especial en aquel deseo de contratar a alguien. No solo necesitaba ayuda en las tareas físicas, sino también un poco de compañía, alguien que trajera un poco de vida al viejo rancho. Fue una mañana de otoño cuando la vio por primera vez. Caminaba por el sendero del rancho una joven con los pies descalzos, su ropa sucia y remendada, pero sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y vulnerabilidad. Tenía, quizás, unos 15 años, y cada paso que daba sobre la tierra polvorienta demostraba que estaba acostumbrada a superar dificultades. Don Manuel se quedó sin palabras, observando cómo se acercaba, cargando una pequeña bolsa que parecía contener todas sus pertenencias. «Buenos días, señor», dijo la joven con un hilo de voz firme. «Vi su aviso en el pueblo, estoy buscando trabajo». Don Manuel la miró de arriba a abajo. Su primera reacción fue de sorpresa. Una niña descalza, sola, con una apariencia tan frágil, podría realmente trabajar en la granja. Pero algo en su mirada le hizo sentir una chispa de esperanza que no había sentido en años. «¿Cómo te llamas?», preguntó finalmente. «Me llamo Lucía», respondió ella. «No tengo a nadie más que a mí misma». Don Manuel respiró hondo. Aquella sinceridad tocó una fibra en su corazón. La granja estaba llena de trabajo y el otoño prometía ser duro, pero había algo en Lucía que lo convenció de darle una oportunidad. «Está bien», dijo finalmente. «Puedes quedarte, pero necesito que sepas que aquí el trabajo es duro y los días son largos». Lucía asintió con una sonrisa tímida, como si cada palabra confirmara su decisión. No tenía familia, ni hogar, y cada palabra de aceptación era como un rayo de luz después de años de oscuridad. Los días siguientes fueron un descubrimiento mutuo. Lucía trabajaba sin descanso, recogiendo leña, cuidando del ganado, lavando los establos y ayudando en la cocina. Cada tarea que parecía demasiado difícil para alguien tan joven la realizaba con esfuerzo y dedicación. Don Manuel observaba, impresionado, cómo su pequeña ayudante convertía cada actividad en un acto de resiliencia. Pero la granja no solo necesitaba trabajo físico. Don Manuel, con los años, había aprendido que la soledad era su mayor enemigo. Había perdido a su esposa muchos años atrás, y desde entonces, las noches eran frías y silenciosas. Lucía, con su risa tímida y sus historias de la vida en el pueblo, empezó a llenar el rancho de vida. Poco a poco, la relación entre ellos se transformó. Ya no era solo un patrón y su trabajadora, se habían convertido en una especie de familia. Una tarde, mientras recogían la cosecha, Lucía tropezó y cayó, raspándose las rodillas. Don Manuel corrió a socorrerla, y al ver las lágrimas en sus ojos, sintió un cariño profundo, casi paternal, que lo sorprendió. «No te preocupes, Lucía. No permitiré que te pase nada», dijo, mientras la ayudaba a levantarse. «Aquí estás a salvo». Ella lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió con total confianza. Sabía que había encontrado un lugar donde pertenecer, un hogar que nunca había imaginado.
Con el tiempo, los vecinos del pueblo comenzaron a notar el cambio en la granja. Don Manuel ya no parecía un hombre solitario, y Lucía ya no era solo la niña descalza del aviso. La combinación de trabajo duro, respeto mutuo y cariño sincero los había convertido en un equipo admirable. Muchos se preguntaban cómo una joven que había llegado sin nada podía traer tanta alegría y renovación a un hombre que había vivido solo por tanto tiempo. Los inviernos fueron duros, pero nunca más solitarios. Lucía aprendió a cocinar, a cuidar del ganado y a sembrar con paciencia y dedicación. Cada tarea era una oportunidad de demostrar su fuerza y su gratitud por la segunda oportunidad que la vida le había dado. Don Manuel, por su parte, se dio cuenta de que el verdadero valor de una familia no se medía por la sangre, sino por el amor, la confianza y la dedicación mutua. Con los años, Lucía creció, y su relación con Don Manuel se consolidó en un vínculo inquebrantable. Él se convirtió en su mentor, protector y figura paterna, mientras ella llenaba el vacío que la soledad había dejado en su corazón. Juntos, transformaron la granja en un lugar lleno de vida, esperanza y trabajo honesto, donde la cooperación y el cariño eran la verdadera riqueza. Lo que comenzó como un simple aviso en el pueblo se convirtió en la historia de un milagro cotidiano. Una joven sin zapatos llegó con nada, y encontró no solo un hogar, sino una familia, un futuro y un hombre que, sin saberlo, necesitaba tanto su compañía como ella necesitaba la suya. Lucía nunca olvidó de dónde venía, ni las dificultades que había superado. Y don Manuel nunca olvidó la lección más importante de todas: a veces, quienes parecen más vulnerables son los que traen la fuerza y el corazón que todos necesitamos para vivir plenamente. Al final, aquel rancho que parecía destinado a la soledad se convirtió en un lugar de amor, trabajo y esperanza, demostrando que la vida puede cambiar en un instante cuando la bondad y la oportunidad se encuentran en el momento adecuado.